Sí, Mariana, gracias. Muy bien, muy bien. Yo entiendo que... La postura de una visión de un licenciado en Relaciones Internacionales y la visión del valor de nuestra ciudad. Y como sí, yo también como platense, nacido y criado, uno lamentablemente ha visto una gran decadencia, ¿no?, de lo que es nuestra ciudad. Yo tengo 54 años y bueno, por distintos factores, creo que no solamente locales, sino también obviamente provinciales y nacionales. La ciudad de La Plata, que en su momento, a mitad del siglo XX, era considerada, incluso quizá pomposamente, pero se le decía la Atenas del Plata, ¿no?, como la ciudad intelectual y académica por excelencia, una especie de, digamos, la Oxford argentina, ¿no? Sí, por decir, o la grandes Harvard, talentos, digamos, salieron de acá. Y particularmente, bueno, en lo que es la ciencia médica, con, digamos, un valor mundialmente reconocido como Favaloro, y luego... claro. El doctor Julio Palmás también, ¿no?, que quizá no es tan conocido aquí en Argentina, pero mundialmente por el stent, claro. Claro, es el inventor del stent que ha salvado millones de personas, ¿no? Y bueno, tu abuelo, y bueno, el doctor Mainetti, el creador del COE, del Centro Oncológico de Excelencia. Y además se lo ha reconocido también siempre como el maestro de René, ¿no?, porque realmente fue el que lo motivó a hacer cirugía, a ir a Estados Unidos a formarse. Qué linda historia. Y René siempre lo consideró así como su maestro, y realmente mi abuelo estaba muy orgulloso de eso, ¿no? Y hasta último momento se veían por lo menos una o dos veces por mes. René se acercaba hasta el centro oncológico donde mi abuelo vivió sus últimos años, y almorzaban, y bueno, a mí me ha tocado participar en alguna de esas charlas, y es más, guardo como una gran reliquia, un par de años antes de, bueno, de la trágico final de René, una foto con él y con mi abuelo, que lo tengo como uno de mis recuerdos más preciados. En esa época no había todavía teléfono con celular, pero yo ya con cámara, claro, venía sintiendo la necesidad, yo era un médico todavía joven, y de tener esa foto. Y bueno, realmente busqué un amigo con una cámara de fotografía, y bueno, René siempre andaba apurado y mi abuelo también, no eran fáciles, pero bueno, en un momento logré esa foto, así que es lo que, digamos, lo tengo como un preciado recuerdo, ¿no? Contanos de tu trayectoria. ¿Cómo te dedicaste a la oncología? ¿Fue por impulso de tu abuelo? Bueno, yo me recibí en la Universidad Nacional en el como año... todos nosotros. Sí, soy sacamos el sombrero, digamos, un agradecido a la Universidad Pública en el año 88, y bueno, me especialicé en oncología, aunque mi principal objeto, digamos, de trabajo y de especialización fue lo que en ese momento comenzaba en nuestro país, que fueron los cuidados paliativos, que ahora están tan de moda, ¿no? Sí, ahora está más de moda, sí. En ese momento todavía era algo innovador, era, digamos, una nueva filosofía de abordaje del paciente, desde lo humanístico, ¿no? Tengo comprendido que vos sos una de las primeras camadas de esos oncólogos que salieron de nuestra universidad. Sí. Porque después no sé qué pasó, en la actualidad creo que no se hace. Claro, en realidad existía una cátedra de oncología en la Facultad de Medicina de La Plata, que existió hasta el año 2000 más o menos, y a su vez, bueno, el profesor Mainetti, mi abuelo, había creado la Escuela de Oncología de la provincia de Buenos Aires, que fue la precursora, porque digamos la oncología como especialidad es relativamente nueva. Antes de los años 70 del siglo pasado, digamos, era el clínico el que atendía el cabecera y derivado, ¿no? Claro, después, y el cirujano, que obviamente le tocaba también la terapéutica, pero la oncología como disciplina que integra la clínica, la cirugía, la radioterapia, etcétera, es una disciplina, digamos, más propia de fines del siglo XX y principios de este siglo, ¿no? Así que yo viví toda esa etapa, y muy dedicado también quizá por la influencia de mi padre, también médico, pero que se dedicó a todo el desarrollo de la bioética, ¿no? También una nueva disciplina de gran influencia en ese momento del respeto a la autonomía del paciente, cuando todavía vino el cambio de modelo, ¿no? De un modelo muy paternalista, donde el médico era el que decidía qué es lo que había que hacer. Yo viví, digamos, el final de ese modelo, incluyendo, digamos, la figura de mi abuelo, que eran médicos que no se le discutía, ¿no? Yo recuerdo que venía el paciente y le decía: doctor, usted haga lo que tenga que hacer, me pongo en sus manos. Era una frase, recién hablaba un poco jocosamente el tema del doctor Google,
quizá nos vamos un poco al otro extremo. Sí. Hoy uno tiene que permanentemente como profesional negociar, entre comillas, con el paciente qué le va a hacer, qué no le va a hacer, explicar, lo cual está bien que el paciente ejerza su autonomía y su autodeterminación. Pero, bueno, muchas veces todo este exceso de información y este exceso de decisión que el paciente puede tomar y consultar muchos especialistas, hace que también se desordene un poco el acto médico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que convivir con una sociedad distinta. Claro. O sea, no es la sociedad donde el médico era alguien inmaculado, Se que subordinaba al paciente. era fuerza de ley. Si el cirujano decía hay que operar, ¿a quién se le ocurría decirle que no? Ah, sí, Claro. sí, sí, no, busco otra Hoy- interconsulta, no, ahora no. Y hoy tenemos otro gran problema también en la profesión médica, que es la judicialización, ¿no? Ah, sí, 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 claro. es verdad. Cualquier circunstancia se judicializa, no solamente a nivel de la praxis médica, que bueno, puede haber, obviamente siempre hay posibilidad de error, como en cualquier disciplina, pero también esto se ve en el financiamiento de las obras sociales y del Estado también, quizá un exceso de demanda. Y yo sé que esto no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero muchas veces hay reclamos muy traídos de los pelos, digamos, ¿no? De medicamentos que por ahí recién salieron en Alemania, una droga nueva que ni siquiera está experimentada, y ya por un imperativo, no quiero echarle la culpa a los medios, ¿no? Que se entienda bien, pero a veces sale esta situación, no, que esta droga No, cura, en las redes, viste que dice el y canal todos dicen, cura el cáncer. idioma por tiene que ejemplo. cubrir, y yo, ojo, que no soy ni oficialista, nada, no quiero, pero digamos, hay que tener en cuenta que también el sistema de cobertura tiene un fin solidario. Claro. Si todos pedimos todo y racionalmente, obviamente no se Hay puede sistema que sostener aguante, un claro. sistema. Por suerte nuestro país, históricamente, y ya desde Ramón Carrillo para acá, tiene un modelo sanitario público y de libre acceso que creo que es único en el mundo, Sí, sí. con sus déficits, con sus problemas, ¿no? El- Pero también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Porque a veces yo noto cierta irresponsabilidad, incluso en colegas, decir, bueno, todo lo que esté a mano hay que darlo, porque el paciente, bueno, hay que ver si justifica, hay que ver, porque a lo mejor, yo lo veo en oncología, se indican tratamientos, hay tratamientos de 700, 800 mil pesos por mes, que a lo mejor lo que producen es una expectativa de vida de un mes más, ¿no? Y no le dan calidad de vida. Claro. Por eso creo que tenemos que no solamente mirar la relación médico-paciente y lo mejor para el paciente, sino también cuidar el sistema, ¿no? Ujú. Tener conciencia de que hoy los costos en salud son muy altos y debemos privilegiar lo preventivo, el materno-infantil, el cuidado hospitalario, etcétera, y muchas veces esos recursos hay que saber cómo organizarlos y que equitativamente puedan llegar a todos, ¿no? Esto es una discusión que también tiene que ver con la bioética, ¿no? O sea, todos tenemos un derecho a la salud, pero ese derecho tiene que estar condicionado a ciertas cuestiones científicas y humanísticas que digamos que lo merezcan ese tratamiento, ¿no? Claro. Porque si no, es como que queremos hacer todo a todos y no se puede. Y sí, Este- qué interesante. Una cosa, a ver si no me quedó bien en claro. El residente que quiere especializarse en oncología, ¿dónde lo hace? Bueno, hoy en día, en realidad, lamentablemente a nivel de lo que era la Escuela de Oncología del Ministerio de Salud no está activa. Qué pena. Así que en particular hoy hay opciones en centros privados, en Capital Federal. O sea, que acá en La pero Plata, a nivel hospital a nivel público, hospitalario ¿no te- público, en lo que es la ciudad de La Plata, no lo hay. Bueno, es un tema para ponerlo y sensibilizarlo en la agenda pública, ¿no? Sí, Como sí, política sí. Sí pública. tenemos residencia de La oncología residencia, sí, claro. en el Hospital de Gonesi, pero eso ya para cuando se hace la especialización. Pero digamos, si un médico, supongamos que ya pasó su etapa para ser residente, quiere estudiar oncología, Claro. ya tiene que hacerlo otro- a nivel En de otro- Capital Federal. sí, Capital sí. Federal. Somos la región capital de la provincia y tenemos que mandar a Sí, nuestros sí, y médicos. donde La Plata ha sido pionera justamente en todo lo que es la formación de oncólogos, De ¿no? Gran oncólogos. parte Claro. de los oncólogos que hoy, digamos, se destacan a nivel nacional, internacional, han estudiado aquí en La Plata, ¿no? Claro. Así que
sí, sería muy bueno El COE ir está, recuperando. el COE ya está con pasto, nada, todo un valor. Eso es otro de los valores que Es tenemos. una necesidad, los temas de salud son muy... Yo recuerdo, trabajaba muchos años en Buenos Aires y he conocido gente que venía del interior, decía que era el mejor lugar en oncología, el centro oncológico. Sí, el oncológico, bueno, se inauguró en 1986 y bueno, duró 20 años porque en el 2006 fallece ya mi abuelo y ya desde la crisis del 2001 quedó herido de muerte. Digamos, la enjundia y digamos cierto trabajo casi personal del profesor logró mantenerlo unos años más con vida. Claro. Pero evidentemente una institución que con un costo muy alto, que Claro. requería también apoyo obviamente del Estado, y eso Claro. se fue languideciendo. Pero bueno, yo creo que, como se hablaba recién, estos cambios políticos pueden significar una nueva mirada, ¿no?, sobre Una el nueva sistema de mirada. salud. Exacto. Y aprovechar los recursos que ya están, porque a veces se dice, bueno, a lo mejor se piensa en crear nuevos hospitales, y digo, bueno, si ya está, Ya existe digamos, la lo que ya está, empezar a refuncionalizar lo que Exacto. ya tenemos. Exacto, Está revalorizarlos. pegado al Hospital de Goné, que es un hospital La ubicación es muy buena, muy porque- importante también, porque que atiende toda la podría, región norte. digamos, de alguna manera eso ser un polo científico, médico. Y bueno, la oncología además no es solo lo asistencial, sino que también hay que avanzar a lo mejor con la SIC, con ICET, en lo que es investigación, en lo que es prevención. Hoy fundamental cada vez más esto que recién decíamos, ¿no?, que los recursos que se van mayoritariamente en tratamiento empiecen digamos, a dedicarse a tener mamógrafos, a tener posibilidad de hacer los Papá Nicolau, los exámenes de colon, que son las enfermedades oncológicas más prevalentes. Y bueno, para eso yo creo que la gran inversión del sector público tiene que ser hacia lo preventivo, ¿no? Hacia lo preventivo. Si no, siempre, lamentablemente, si no más que de seguros de salud, hablamos de seguro de enfermedad, ¿eh? Siempre estamos ocupándonos de la enfermedad, Sí. cuando deberíamos llegar antes, ¿no? Antes que se enferme, claro. Sí. Y sí. Es una José Luis, realidad. ¿cómo te sentís? Bueno, muy ¿Cómo? cómodo, muy bien, y bueno, la verdad que todo lo que me apasiona, todo lo que tenga que ver con la gestión en salud. Yo tenía un recorrido no muy grande. Contanos eso. De sí, muy sí. joven, yo estuve en la Secretaría de Salud durante el gobierno del doctor Alac, y bueno, pudimos organizar muy bien, creo, dentro de los recursos que tuvimos en ese momento, los centros de salud. Creamos más de 10 centros de salud. Sí, que no existían en La Plata. Existían, bueno, en la época ya del gobernador Cafiero, se municipalizan los centros de salud porque históricamente nacieron como dependencia de los hospitales. Claro, sí. Cierto. En el año 88, 89, ya que estaba en la gestión del doctor Cafiero, hay una ley por la cual los centros de salud pasan a ser predominio municipal. Lo cual esto generó mucha disparidad, en el sentido que hubo municipios que trabajaron muy bien en la prevención, hicieron propios sus centros de salud para hacer las campañas preventivas, vacunación, materno-infantil, etcétera, y otros municipios que no le dieron la trascendencia, porque son municipios que quizá destacaron más otras actividades de la ciudad. Pero bueno, en La Plata pudimos trabajar bien durante esos años, entre el año 98, ya parece que uno habla del siglo pasado, ¿no? Sí, qué cosa. Y el 2003, y bueno, también nos tocó una etapa de resurgimiento de enfermedades que se creían totalmente erradicadas, Sí. ¿no? Sarampión. Tuvimos los primeros casos de hantavirus en el año Hantavirus, 98. Yo qué asumí terrible. un 30 de junio en el año 98, y el 2 de julio aparece el primer caso de Hanta en la localidad de Abasto, una chiquita de 8 años que falleció. Ay, Dios. Así que realmente estuvo marcado mi gestión por la lucha contra el famoso colilargo. Si se buscan las crónicas de la época, hay muchas notas, incluso en primera plana, en los diarios de la época, sobre el tema del Hanta, que parecía que era la nueva peste medieval, ¿no?, que se iba a llevar puesta a la ciudad. Bueno, después se fue localizando, y bueno, también la reaparición del dengue y otras enfermedades, digamos, que parecían ya totalmente erradicadas. Tuvimos epidemia de sarampión. Sarampión, sí. En fin, siempre las grandes crisis políticas también traen aparejado, tarde o temprano, crisis sanitarias, Crisis ¿no? sanitaria. En el 2001 yo recuerdo que
y hemos tenido un déjà vu en este tiempo, la falta de vacunas, no había vacunas, y era una situación realmente preocupante porque uno cubre desde enfermedades como la meningitis, las hepatitis, y bueno, yo recuerdo en ese momento todos los esfuerzos que se hacían a nivel político desde el municipio para lograr tener las dosis necesarias de vacuna. Y bueno, luego en el 2003 al 2006 estuve a cargo de la región sanitaria 11. Es la región provincial, que es la región de la capital, de la capital, pero que comprende 17 municipios, porque todo lo alrededor, que es, alrededor hasta Cañuelas, lo que es Dolores, Castel y todo lo que es Ruta 2, digamos, Magdalena, Ensenada, Berisso, etcétera, ¿no? O sea que son Monte, Bransen. Es grande la región. Es una región sanitaria grande, y se pudo trabajar mucho también con los secretarios de salud de esos municipios. Y bueno, a partir de ahí me dediqué más que nada a un área más técnica en el Banco de Drogas, en el Ministerio de Salud, hasta que bueno, en temas que quizá no es el momento de tocarlos, pero bueno, con esta gestión que asumió en el 2016 no tuve buena receptividad, por decirlo de alguna manera, y bueno, terminaron cortando mi vinculación con el Ministerio. Pero bueno, son situaciones que los que de alguna manera no solamente apostamos a lo asistencial, sino que emitimos opiniones y somos parte, digamos, de lo que es, como bien decía Alcide, de la política sanitaria. Bueno, a veces hay gente que entiende esas opiniones y toma parte de lo que uno dice, y hay gente que no es permeable a la crítica, y bueno, y lamentablemente uno termina siendo el pato de la boda, ¿no? Sí, el rehén de... Es cierto. Yo creo que también hay que reconocer que para estar en la gestión pública, no solamente ser persona de confianza de los que gobiernan los más inmediatos, sino que ser talentoso, tener talento, tener capacidad. Lo decía hoy Ramón en el aire, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, el pueblo fue soberano, ganó quien ganó. A nivel nación y provincial se quiere hacer las cosas, pero bien. Exacto. ¿No? O sea, pero no por amiguismo, tenemos que buscar gente que esté a los mejores a los en cada mejores área, talentos en cada independientemente, área. Independientemente del color político, tenemos que aprender a vivir en convivencia, porque es por el país que nos merecemos, y además, ¿no? Mariana, creo que fundamentalmente en áreas tan sensibles como salud y educación, digamos, si cada gobierno, cada tinte político da marcha atrás todo, porque dice, bueno, esto estaba en la vieja gestión, como de alguna manera me marcaban a mí, y terminan con todos los proyectos que uno traía, y sin mirar si el proyecto en sí es bueno o malo, porque uno no tiene la verdad absoluta, ni mucho menos, lo tiran, pero más allá de la discusión técnica está la discusión hacia la persona, hacia ¿no? la persona. Entonces, bueno, así es muy difícil llevar adelante. Los países que han crecido y han avanzado, y no hablemos de Europa o hablemos de Latinoamérica, que han Bolivia. llevado políticas, mismo Brasil hace unos 25 años hizo una gran reforma de su sistema de salud, y bueno, y han pasado distintos gobiernos, distintos colores, y han logrado mantener digamos 4 o 5 ejes, ¿no? Prevención, digamos, un ordenamiento digamos, de los recursos, de las obras sociales, etcétera, y bueno, eso lamentablemente pareciera que en nuestro país es muy difícil, ¿no? Como que cada cambio de gestión viene otra nueva visión totalmente opuesta a la que estaba, y lo mismo en educación, ¿no? Entonces, yo reivindico, por ejemplo, acá estuvo Yanina, la segunda concejal, ¿no?, de Florencia. Ella es una científica del CONICET, y ella reivindica, y yo estoy a favor de que se vuelva a crear la producción de los medicamentos acá en Argentina, es un tema, para abaratar costos. Tenemos que dejar de importar medicación, es terrible. Es un tema que condiciona mucho, porque además es muy difícil negociar valores o precios con las multinacionales, porque son monopólicas. Y bueno, y cada vez más los países que más apuestan al desarrollo tecnológico, no solamente en medicina, en todos los órdenes de la vida, eso hace que impongan sus condiciones, porque uno termina comprando lo que ellos producen, y eso hace que uno pierda también su propia soberanía. Y económicamente queda muy dependiente, ¿no? Entonces, digamos, desde la producción de vacunas, producción de medicamentos,
la provincia de Buenos Aires siempre tuvo, incluso con el instituto llamado biológico, el Tomás Perón, que está ahí a la entrada de la ciudad, en la Avenida Antártida. Fue pionero en, por ejemplo, en la vacunación antirrábica, en la TBC, en la BCG, digamos, para la TBC. Y bueno, eso por distintos motivos en los últimos años se ha ido discontinuando, y muchos medicamentos que también se producían se terminan comprando en el exterior, ¿no? Y bueno, es talento, digamos, propio de la ciudad y de la provincia que digamos, se pierde, y recursos que podrían utilizarse y reinvertirse en la salud propia de la ciudad, ¿no? Correcto, Claro. correcto. Sí. La de verdad que da para hablar. Da para hablar horas. No, yo me quedé con ganas de charlar con Ramón. Me encantó la integración con Ramón y José Luis. El médico nos está acompañando, José Luis Magnetti, médico oncólogo y de la tercera generación del creador. Es un honor para vos, ¿no? Para mí es un honor, porque yo me acuerdo de chiquitita, atendía a mis abuelos, claro, y valoré, siempre seguí la historia de bueno, yo reconozco que, digamos, sobre todo en la etapa de estudiante universitario, me costaba mucho, porque obviamente, sobre todo cuando tenía que dar alguna materia relacionada con la cirugía, que eran todos discípulos de mi abuelo, sale igual al abuelo. Y obviamente que siempre quedaban desencantados, porque parecía que uno por portación de apellido tenía que saber más que él. La presión era muy fuerte, claro. Era una presión muy grande, pero bueno, también es cierto que bueno, mi abuelo abrió muchas puertas y muchas posibilidades. Fue un gran maestro. Pero bueno, siempre yo siempre traté digamos, de tener mi perfil propio, de hacer mi carrera, más allá de que estuve cerca de 10 años trabajando mucho en el oncológico. Después, a través de la gestión, yo prácticamente me desentendí de la última etapa del oncológico, y bueno, ahí logré hacer mi carrera, tratando de poner en juego mi actividad profesional propiamente dicha, pero con el tema de políticas de salud, que es lo que también me apasiona, ¿no? He podido viajar en algunos lugares a estudiar un poco lo que es gestión sanitaria. Qué bueno. Fundamentalmente en Barcelona, que tienen un modelo, digamos, sanitario que es muy reconocido en todas partes. Y bueno, muchas de esas cosas pude trabajar aquí en La Plata, pero bueno, falta quizá esa proyección a través de los años, donde las políticas sanitarias puedan perdurar más allá de las personas, ¿no? Porque creo que los personalismos en general en nuestro país nos han hecho muy mal, ¿no?